¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Feliz 12 de septiembre. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la interpretación de los sueños. Pero antes, quería avisarles, para los que quieran ir a verme, voy a estar presentando en el Congreso Internacional de Investigación en Psicología en la UNAM, en FE Zaragoza, el 7 de octubre. Así que si quieren ir, ahí voy a estar presentando mi investigación sobre la envidia dentro de la organización límite de la personalidad, que ya hice un podcast de esto y estuve explicando un poco sobre lo que era. Y también para si tengo oyentes de Perú, que no estoy seguro, también voy a presentar en el primer Congreso Internacional de Psicología en la Universidad Privada del Norte. La voy a presentar el 9 de octubre, es día jueves, entonces ahí estaré también presentando de igual manera mi trabajo de investigación, pero en este caso va a ser una conferencia de alrededor de 1 hora y media, entonces pues ahí estaré por octubre. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, que va a ser sobre la interpretación de los sueños. Es un tema súper interesante y es un tema que muchos autores, muchos psicoanalistas toman en cuenta este tema, y cada rama de la psicología, digamos, tiene como su manera de interpretar los sueños. Digamos que principalmente hay tres principales interpretaciones de los sueños. La primera es la freudiana, que es derivada de Sigmund Freud, que ya he hablado mucho de él en este podcast, y él es el padre del psicoanálisis. Entonces la interpretación de los sueños freudiana es la que vamos a tocar el día de hoy. También vamos a ver un poquito a Lacan, que Jacques Lacan también tiene su interpretación de los sueños. Y también Melanie Klein y Carl Jung tienen su metodología. Ahora, no porque sean diferentes aproximaciones para interpretar el sueño, significa que cada una tiene bases diferentes. En realidad todas tienen la misma base, que es pues evidentemente la psicoanalítica, pero discrepan en algunos puntos ya un poco más avanzados, y pues cambia la técnica, digamos. Entonces, Sigmund Freud fue el primero en desarrollar la interpretación de los sueños. Su libro lo publica en 1900, porque él decía que, esta obra y el psicoanálisis tenían que ser del nuevo siglo, así que se esperó un año y lo publica en 1900, su libro sobre la interpretación de los sueños. Aquí lo tienen en su pantalla. Y es un excelente libro, está dividido en 2 volúmenes. Yo hace unos años no lo sabía, comencé a leer el 2, pero afortunadamente lo pude comprender y leí el primero tiempo después. Así que los sueños para Freud son muy importantes porque tienen una función vital, tienen una función muy importante. Freud decía que pues los sueños es la vía regia hacia el inconsciente. Y para aquellos que no lo saben, pues el psicoanálisis le da mucho énfasis justamente a que los seres humanos en realidad, digamos, no tenemos el volante de nuestro comportamiento, no estamos al mando, sino hay ciertas fuerzas inconscientes, motivacionales, que involucran muchos deseos, justamente inconscientes, que pues manejan nuestra vida, y digamos nosotros tenemos un muy pequeño control sobre ello. Así que Freud decía que para poder llegar a la cura psicoanalítica, una de las herramientas más efectivas sería la interpretación de los sueños. Y Freud dice que el sueño no nada más se presenta cuando dormimos, sino también cuando estamos despiertos. En el estado de vigilia también se sueña. Entonces también Freud habla sobre estos sueños diurnos que las personas tenemos, que de hecho, por ejemplo, Melanie Klein, tremenda psicoanalista, también dice que estos sueños diurnos, digamos, también podría ser interpretada como fantasías. También los sueños, tienen cierta función. Jung dice que la función de los sueños también es la compensación de la psique, de la psicología del individuo. Y Freud considera que el análisis de los sueños efectivamente tiene una función esencial
cuando vamos a descubrir nuestros deseos inconscientes. Les voy a dar un breve ejemplo, es un ejemplo que doy típicamente, porque es muy fácil de explicar y muy sencillo de comprender. Por ejemplo, supongamos que tenemos una paciente, una mujer que pues detesta a los hombres por algún motivo y quizás en su infancia tuvo un padre muy duro y esto generó que pues en la adolescencia o adultez el odio hacia lo que representa lo masculino pues se expanda y muchas de estas cosas se pueden encontrar en los sueños a través de diferentes simbolismos, asociaciones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Entonces digamos que en el caso de esta chica, por ejemplo, obviamente toma mucho tiempo, tendríamos que hacer consciente el porqué de su odio hacia los hombres, por qué un odio tan profundo, qué fue lo que sucede en su vida inconsciente, que en este ejemplo sería este padre agresivo, que formó su pensamiento y su percepción hacia ciertas personas o hacia ciertos acontecimientos. Entonces Freud dice, bueno, los sueños tienen un papel importantísimo y pues efectivamente es la vía regia del inconsciente y en el inconsciente hay todo un mundo de símbolos que están disfrazados, que no es literalmente, lo que estás soñando no es literalmente eso, sino digamos que viene disfrazado. Y para saber qué es ese contenido disfrazado, nosotros los psicoanalistas utilizamos una herramienta que se llama la asociación libre. Y la asociación libre, la voy a buscar aquí. La asociación libre es una técnica que básicamente consiste en que el paciente tiene que comenzar a hablar sin pensar lo que va a decir, porque a través de esto van a pasar muchas cosas. Aquí dice en Google, en el psicoanálisis la asociación libre es el método descrito por Freud como la regla fundamental, constitutiva de la técnica psicoanalítica y que consiste en que el analizado exprese durante las sesiones del tratamiento todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, recuerdos, entre otros. Y Freud dice que si nosotros utilizamos la asociación libre, van a comenzar a ver ciertas conexiones con lo que el paciente está diciendo y con lo que su inconsciente le está tratando de decir. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, Freud dice que hay algo que se llaman los lapsus, que es cuando tú dices una cosa, pero en realidad querías decir otra. Digamos que es cuando nos equivocamos al decir una palabra y Freud dice, bueno, esto no es casualidad, dijiste esa palabra por algún motivo inconsciente. Por ejemplo, también los chistes tienen una verdad oculta siempre, que es lo que decía Freud, y esa verdad oculta justamente es inconsciente. Y bueno, hay diferentes tipos de ¿cómo se llama? De actos fallidos, así le llama Freud. Entonces, a través de estos actos fallidos, la asociación libre, los sueños, podemos comenzar a darnos una imagen del rompecabezas inconsciente que el paciente tiene. Y bueno, los sueños para Freud tienen dos tipos de contenidos. Tiene los contenidos manifiestos y los contenidos latentes. El contenido manifiesto, dice Freud, que, bueno, literalmente es el contenido con el que tú estás soñando. Es lo que tú le cuentas a tu analista sobre lo que estás soñando. También los contenidos latentes son, efectivamente, lo que en realidad significa tu sueño. ¿Cuál es el deseo que tu sueño te está tratando de expresar, digamos? Y bueno, en el sueño, evidentemente, también hay censura y hay un trabajo en disfrazar los motivos y los deseos, porque si no fueran así, pues el yo, que es una estructura que considera el psicoanálisis, que es el ello, el yo y el superyo, pues el yo se desintegraría y pues caeríamos en la locura, literalmente. Entonces hay ciertas cosas inconscientes que aún no estamos listos para ver y se disfrazan en los sueños, y eso es justamente lo que Freud trabaja. Y bueno, los símbolos son muy importantes. Son muy importantes porque nos dan una imagen de qué podría significar el sueño. Pero hay una
parte muy importante que quiero aprovechar aquí en este podcast para hablarlo. Hay muchos libros y pues mucha basofia, para mí la verdad, sobre cómo interpretar sueños a través de puros símbolos. Los sueños no se interpretan nada más con puros símbolos, porque para el paciente un símbolo que yo creo que tiene un significado, a lo mejor tiene otro significado para él. Entonces, Freud decía que los sueños, está prohibido interpretar los sueños a base de simbolismos, va en contra del psicoanálisis. Sin embargo, nos podemos apoyar en los símbolos. O sea, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que un paciente nos cuenta que soñó que estaba en un jardín verde y muy bonito, y había un árbol muy grande con un tronco muy sano y hojas muy bonitas, ¿no? Y bueno, quizás el psicoanalista diga, ok, simbólicamente esto podría representar el pene, pero quizás sí sea eso, y quizás el sueño nos esté expresando algún tipo de deseo sexual que el paciente tenga, pero quizás no, quizás si el paciente asocie, justamente utilizando la técnica de asociación libre, que él diga, pues yo asocio que este árbol, pues recuerdo que estaba en la casa de mis abuelos y era un árbol muy grande, y recuerdo que cuando estaba en casa de mis abuelos siempre presenciaba tal experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, si interpretáramos el sueño a través de puros símbolos, interpretaríamos el sueño de una manera completamente incorrecta. Entonces tenemos que basarnos siempre en las asociaciones del inconsciente del paciente. Tenemos que interpretar el sueño a través de los símbolos que el paciente nos está dando a nosotros, no a nivel contrario, no lo que el psicoanalista crea que significa el sueño. Por eso siempre el sueño tienen que interpretarlo dos personas, el analizado, que sería el paciente, y justamente el psicoanalista. Entonces, no podemos estar como interpretando los sueños vagamente, como en estos libros de interpreta tu sueño a través de los símbolos, o qué significa soñar con esto, o qué significa soñar con el otro, porque no vas a llegar a la respuesta de tu sueño. Los símbolos en el inconsciente para cada persona son diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en hacer una interpretación salvaje de los sueños, así es como lo llamaba Freud, las interpretaciones salvajes, porque lo son en realidad, no estamos llegando a ningún lado. Recordemos que la experiencia subjetiva de cada persona es única, y los símbolos que cada persona tiene es única. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar sueños, especialmente los que no practican la parte psicoanalítica. Así que, continuando con esta parte de los sueños y dejando a un lado esto de los símbolos y la asociación libre, etcétera, etcétera, pues el sueño lo que nos dice es el deseo inconsciente que nosotros tenemos con respecto a alguna cosa. Y este deseo, pues, se tiene que interpretar, pero un sueño a veces no se interpreta nada más en una sesión. Hay veces que puede tomar muchas sesiones con tu psicoanalista en poder interpretar un sueño, porque justamente son muy complejos, hay muchos mecanismos que están involucrados en el sueño, que pues tienen que trabajar el paciente y el psicoanalista y descubrir cuál es el significado de ese sueño justamente. Y la interpretación de los sueños tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas al practicar obviamente el psicoanálisis, y pues hay unas muy claras. Por ejemplo, la interpretación de los sueños no es una técnica independiente, no es una técnica única, pero sí es una herramienta en el tratamiento psicoanalítico basado en las reglas de Freud, que publica en su libro de 1900. Y también dice Freud que no debe de contaminarse el sueño con actitudes proyectivas del analista. ¿Qué significa esto? A veces, erróneamente, el psicoanalista le quiere dar el significado al sueño sobre su propia experiencia personal. O sea, por ejemplo, supongamos que el psicoanalista está, no sé, pasando por una época de mucho estrés, y el paciente le cuenta un sueño y
a través de la asociación libre y etcétera, etcétera, el psicoanalista le dice, bueno, yo creo que el sueño te está diciendo que estás pasando por un momento muy estresante, bla, bla, bla. Eso es una proyección del analista y eso está mal que lo hagamos. El psicoanalista tiene que estar consciente de sus mismas proyecciones y no atribuírselas al paciente. Entonces eso es algo muy importante. Tampoco debemos de caer en la interpretación salvaje, justamente que estaba hablando hace poquito, porque es constantemente estar proyectando cosas sobre el paciente y estar dando significado a cosas que no es el significado. Entonces es como caer en un infinito y nunca vas a llegar a la conclusión de qué es el sueño. Entonces esa es una parte muy importante esa. Y no debe haber ningún caso sugestivo. Me refiero a que las formaciones del inconsciente son muy específicas, como dije, el chiste, los lapsus, entre otras cosas, y tenemos que ser muy cuidadosos con qué cosas estamos asociando el sueño. Tampoco debemos de caer en la manía o el delirio interpretativo, que es lo que se hace en las sociedades contemporáneas. Venden libros sobre cómo interpretar sueños o cómo interpretar miles de cosas que yo las he leído y la verdad es que no tienen sentido alguno, no tienen fundamento alguno. Únicamente es lo que representa universalmente, pero la parte inconsciente simboliza las cosas solito, digamos. No es voluntario. Entonces esa parte es muy importante. También resulta muy conveniente trabajar con el paciente el sueño. Freud decía que no podemos interpretar los sueños si el paciente no está ahí con nosotros y trabajando con nosotros. Por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces como, oye, ¿qué crees que signifique mi sueño? Bla, bla, bla. Pero la verdad es que no te podría decir qué significa tu sueño porque, repito, cada inconsciente, cada experiencia subjetiva, cada recuerdo, cada memoria es diferente en todas las personas. Entonces tendríamos que conocer mucho al paciente, meses o años incluso, para conocer cómo funciona el inconsciente de esa persona. Entonces, en realidad es casi imposible interpretar los sueños de esta manera, nada más asignándole significados o símbolos o cosas así a los sueños. Entonces esas son unas reglas muy importantes. También cuando hablamos de qué mecanismos hay dentro de los sueños, hay muchos en realidad, pero pues les voy a platicar unos cuantos. Hay un mecanismo que Freud llama condensación. Creo que ya he hablado de este mecanismo en alguna ocasión. Y bueno, la condensación es un mecanismo en donde muchas cosas, digamos, están involucradas en el mismo sueño. Por ejemplo, a lo mejor tú sueñas que estás en tu cuarto, pero por alguna extraña razón, tu cama es la cama que tenías hace 10 años y a lo mejor el escritorio de tu cuarto es el escritorio de tu trabajo y hay como muchas cosas de diferentes lugares en una misma escena y eso es un mecanismo, digamos, que expresa qué es lo que el sueño te está tratando de decir. Por ejemplo, aquí dice, la condensación es un mecanismo por el cual los elementos del inconsciente se reúnen en una sola imagen u objeto. Consiste en la concentración de varios significados en un único símbolo. Efectivamente, eso es justamente lo que trata la condensación. Ese es un mecanismo muy importante en el sueño. También hay otro mecanismo muy importante que podemos ver en esta imagen del lado izquierdo, que es el desplazamiento. El desplazamiento en el sueño es un mecanismo muy interesante. Supongamos que sueñas que estás llegando a tu casa y no sé, por alguna razón le pegaste a tu perro y pues te sientes muy mal, lloras en el sueño, bla, 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 despiertas y pues despiertas muy angustiado y dices como, ¿qué onda? Yo nunca le haría eso a mi perro, pero ¿por qué? ¿Por qué soñé eso? ¡Qué horror! Y a lo mejor no tiene nada que ver con el perro. Quizás y te hayas tenido algún tipo de conflicto con alguna amistad o con algún familiar
Y esa agresión que tienes reprimida, o sea, que no la has expresado, esa agresión reprimida se lleva a tu sueño y se disfraza con el perro. O sea, en realidad no le estás pegando al perro, en realidad quizás le estés pegando a tu amigo, digamos, pero eso lo tienes que interpretar con tu psicoanalista. ¿Hacia quién está esa agresión reprimida que no has sacado? Justamente lo que estábamos hablando al inicio, este deseo. ¿Cuál es tu deseo en el sueño? Pues quizás sí sea tener cierto tipo de agresión hacia esa persona, pero está disfrazada. Entonces tenemos que hacer consciente la agresión primero, después hacia quién es esa agresión y después elaborarla, trabajarla, por qué tienes tanta agresión hasta esa persona, qué pasó, etcétera, etcétera. Eso es el mecanismo del desplazamiento. Otro mecanismo muy interesante es la elaboración secundaria. Y la elaboración secundaria en el sueño es algo que habla Freud y dice: aquí es la distorsión que ocurre cuando despertamos y queremos recordar el sueño. A veces cuando tratamos de recordar qué soñamos, lo recordamos, digamos, de una manera un poco distorsionada, o a veces también incluso olvidamos ciertos aspectos de lo que soñamos, ciertas partes o ciertas escenas del sueño. Eso es otro mecanismo del cual Freud habla. Y bueno, en realidad hay muchísimos otros, pero creo que no me daría tiempo de hablar de todos el día de hoy, porque hay unos de verdad muy complicados. Pero estos son uno de los mecanismos principales de los cuales Freud habla. Y bueno, cuando interpretamos un sueño, hay muchas cosas a considerar cuando el psicoanalista está pensando lo que el paciente está diciendo. Hay muchas cosas que tenemos que considerar. Entre ellos, estos mecanismos que estamos viendo, lo que el paciente está asociando, lo que el paciente está diciendo, lo que nosotros, psicoanalistas, ya sabemos de la formación del inconsciente de nuestro paciente, cómo el paciente enfrenta sus problemas o no los enfrenta, cómo evita o no evita ciertas cosas. Y bueno, tenemos que estar pensando muchas cosas al mismo tiempo. Pero hay algo en especial que pues justamente Freud, recordemos que estamos hablando de la interpretación freudiana, Freud dice que hay ciertos símbolos oníricos, o sea, del sueño, que se manifiestan en los sueños. Y repito, el psicoanalista se puede apoyar de los símbolos, sin embargo, nunca debemos asignarle un significado al sueño del paciente si el paciente no nos los confirma. Aquí tengo el libro de la interpretación de los sueños de Freud, así que les voy a leer una pequeña parte para que puedan entender más o menos lo que les estoy tratando de decir con esto de los símbolos. Y bueno, dice así. Freud nos está contando en esta parte de su libro un sueño que una paciente le contó y bueno, la interpretación que Freud le da a ese sueño junto con su paciente. Y dice: es verano y salgo de paseo por las calles. Llevo puesto un sombrero de paja de forma singular, curvado su centro hacia arriba y pendientes los lados. Al llegar aquí, se detiene un momento la sujeto como si vacilase en continuar su descripción, de manera que uno de ellos cuelga más abajo que el otro. Me siento alegre y segura, y al pasar junto a un grupo de jóvenes oficiales, pienso: todos nosotros no pueden nada contra mí. Entonces, esta primera parte es lo que le cuenta el sueño que le está contando a Freud, que es verano y sale a pasear por las calles y lleva puesto un sombrero de paja de forma muy singular, curvado, y que en el centro tiene dos pendientes en los lados. Y continúa Freud: en el análisis, al ver que la sujeto no asocia nada al sombrero de su sueño, le digo: el sombrero es quizá una representación de los genitales masculinos, con su parte central erecta y las dos partes laterales colgando. Intencionadamente me abstengo de interpretar el detalle de la desigual altura a la que cuelgan los lados del sombrero, aunque precisamente la determinación de semejantes detalles es la que señala el camino a la interpretación. Luego, añado, su sueño le indica que poseyendo un marido con unos genitales tan espléndidos, no tiene usted por qué sentir miedo de los oficiales. Esto es, desear nada de ellos, pues sus fantasías, en las que se imagina usted arrastrada por la tentación, son lo que le impide salir de casa sin alguien que la acompañe y por quien se siente protegida.
O sea, Freud aquí ya está haciendo la interpretación junto con el paciente sobre los miedos reales que el paciente tiene, sobre las cosas que a este paciente le impiden hacer, como con los oficiales, justamente necesita de alguien que la acompañe porque no se siente protegida, y también entra esta parte de los genitales que Freud habla. Y bueno, continúo con lo que dice Freud. La actitud de la paciente después de esta interpretación es interesantísima. Retira su descripción del sombrero y pretende no haber dicho que los lados pendían desigualmente. Pero yo estoy demasiado seguro de haber oído bien para dejarme inducir a error y me mantengo firme. Entonces, permanece algún tiempo en silencio y encuentra luego ánimos para preguntarme ¿por qué tendrá su marido un testículo más colgante que otro y si le sucede lo mismo a todos los hombres? Con esto queda esclarecido el singular detalle del sombrero y obligada a la paciente a aceptar la interpretación en su totalidad. El sombrero me era conocido como símbolo onírico desde mucho antes de este caso. Por otros ejemplos menos transparentes, creo poder aceptar que también es susceptible de representar los genitales femeninos. Así que, justamente en este caso que Freud nos habla, Freud tiene ciertos símbolos ya instaurados en su memoria, pero hasta que el paciente no confirma el símbolo que el psicoanalista está pensando, como cuando justamente el paciente asocia libremente los genitales de su marido, y Freud había en su mente pensado sobre cómo estas cosas colgantes en el sombrero que estaban disparejas representaban justamente eso. Entonces hay ciertos símbolos que efectivamente pueden igualar lo que está pensando el paciente y el analista, pero hay veces que no. Entonces, espero que haya quedado clara esa parte, porque sí es muy, muy, muy interesante esta parte de los símbolos. Y bueno, a partir de esto, Freud dice, bueno, ¿qué otros símbolos oníricos hay en los sueños de los pacientes y qué podrán significar en realidad? Así que les voy a leer algunos. Y bueno, dice Freud, el padre generalmente suele simbolizar la autoridad en los sueños. Por ejemplo, puede ser un rey, un gobernante, un príncipe o un obispo. También el padre puede representar el sol en algunos sueños. La madre puede representar ciertas figuras como reinas o diosas, y también la luna. También la castración. La castración es, voy a hacer un breve paréntesis aquí de los símbolos. La castración es un término psicoanalítico y es introducido efectivamente por Sigmund Freud. Y la castración se presenta en el complejo de Edipo. Voy a leer lo que dice aquí en Google. Dice, el complejo de castración es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis. Se encuentra estrechamente ligado con el complejo de Edipo. El primero en referirse a esta realidad psíquica fue precisamente el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y bueno, la castración es muy, muy compleja, es muy profunda, así que les voy a dar un breve ejemplo de lo que es. Digamos que, muy resumidamente, en el caso del varón, alrededor de los 4-6 años, se da cuenta el varón que pues tiene algo, o sea, tiene un pene. Y también se da cuenta que hay ciertos sujetos que carecen de algo, o sea, de un pene, que en este caso serían las mujeres. Entonces, en la fantasía del niño, pues entra el miedo a ser castrado, a no tener, o sea, que le quiten el pene, a que ya no tenga nada, que tenga como un vacío. Entonces, es un miedo muy intenso, un trauma, efectivamente, que el varón, el pequeño varoncito, pues presencia durante su infancia. Entonces hay ciertos hombres que durante toda su vida puede que estén castrados simbólicamente. Por ejemplo, a lo mejor los hombres que tienen pavor o tienen fobia en hablarle a las mujeres es precisamente porque simbólicamente están castrados. Quizás si tuvieron una madre sumamente punitiva o sumamente agresiva, lo que generó tenerle este miedo a ser castrado, a terminar como su madre, sin nada, sin un falo. Entonces, este concepto de la castración
pues también se expresa en los sueños, decía Freud. Y dice que estas formas de expresarse están, por ejemplo, en la extracción o caída de muelas o los dientes. Eso es un sueño muy típico. También la caída del pelo puede representar la castración o las mutilaciones y cortes en el propio cuerpo. También puede representarse a veces con lagartijas o cuando se sueña con múltiples penes. También la muerte puede representarse en diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser cuando soñamos que nos vamos de viaje, o cuando soñamos que partimos hacia algún lado, o cuando hay una ausencia de algo en el sueño, o cuando nos abandonan en un sueño. También cuando hay una separación en el sueño. También el acto sexual, representado en el sueño, puede expresarse de diferentes formas, o sea, el querer tener el acto sexual. Y por ejemplo, puede ser cuando bailamos en el sueño, cabalgamos, nadamos, subimos o bajamos escaleras. También cuando soñamos que estamos luchando, que tenemos peleas con alguien, puede ser una representación simbólica del deseo del acto sexual. Los genitales femeninos también se pueden representar en el sueño. Y bueno, hay diferentes formas, decía Freud. Por ejemplo, puede representarse en contenedores. Y dentro de los contenedores pueden ser cajas, cofres, bolsos o bolsillos, cajones, entre otras cosas. También pueden ser como espacios con una entrada o con caminos. Y pueden ser como habitaciones, cuevas, barcos, minas, jardines. También puede representarse con objetos como joyas, ropa blanca, estufas. O pueden ser otras partes del cuerpo como la boca o los oídos. También el pene puede estar representado en el sueño de diferentes formas. Por ejemplo, con objetos punzantes, como puñales, cuchillos o espadas. También de objetos de forma alargada, como pueden ser tallos, troncos, que es lo que estaba hablando con ustedes sobre este ejemplo del árbol. Pero a lo mejor este árbol puede representar justamente algún trauma que el paciente vivió en la casa de sus abuelos. Entonces no necesariamente tiene que ser el pene, pero a veces puede ser que sí. Entonces puede ser tallos, troncos, bastones, palos. También se pueden representar con armas de fuego como fusiles, pistolas, cañones. También en animales como por ejemplo las serpientes, peces, la cola de algún animal, corbatas, sombreros. Y también otros símbolos como pueden ser a lo mejor en el sueño los brazos o las piernas o cosas así. El nacimiento se puede expresar, por ejemplo, cuando soñamos que nos sumergimos o salimos del agua, o cuando soñamos que hay un puente sobre el agua o sobre un río o lo que sea. Rescatar a alguien del agua también puede ser. Cuando soñamos con niños puede representarse en el sueño como parásitos o como animales chiquitos. El placer sexual puede representarse como dulces o golosinas. Y también hay una forma de expresión que se llama la madre fálica. Este es un concepto psicoanalítico. La madre fálica es un concepto que introdujo Freud. Y lo voy a leer aquí. Dice, mientras en el niño el complejo de castración marca la salida del complejo de Edipo, ante la amenaza de ser castrado, renuncia a sus deseos incestuosos hacia la madre. En la niña, la organización fálica determina su entrada al complejo de Edipo. El descubrimiento de que no posee un pene suscitará... Bueno, aquí en realidad no nos está hablando de qué es la madre fálica, pero la madre fálica, muy resumidamente, digamos que es una madre inconscientemente que se percibe con un pene, digamos, para dejarlo un poco sencillo, porque es algo complicado esta parte de la madre fálica. Y bueno, la madre fálica se puede expresar también en los sueños en tacones o arañas. Entonces, también, y también habla Freud sobre las fobias a las arañas, cómo pueden representar efectivamente a esta madre fálica, el miedo a esta madre fálica. Entonces, esos son algunos, y bueno, muchos en realidad, de los símbolos que Freud nos habla que suelen simbolizar una idea latente. Recordemos que lo latente es lo que en realidad significa el sueño. Y bueno, en realidad...
podría seguir hablando sobre más allá de los sueños, más allá de qué significan ciertas cosas. Pero creo que podemos concluir muy bien el día de hoy con este podcast, para que no sea un bombardeo de información, porque pues a veces también los seres humanos tenemos cierta limitante en la atención y en la retención de cosas. Entonces creo que hasta aquí podemos llegar muy bien con la interpretación de los sueños. Sin duda, obviamente, voy a hacer otro capítulo de la interpretación de los sueños freudiana. Pero también voy a hacer otros episodios sobre la interpretación de los sueños de Jung, de Carl Gustav Jung, que es súper interesante, es muy profunda y abarca diferentes temas que a veces Freud no logró abarcar en su totalidad, que es muy interesante, especialmente porque Jung habla sobre los arqueotipos y los símbolos en el sueño un poco más a profundidad. Entonces la interpretación de los sueños junguiana es muy interesante, la kleiniana también, y bueno, la de Lacan por supuesto. Pero bueno, como les digo, no quiero bombardearlos más con información. Entonces creo que abarcamos muchos temas muy interesantes el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Me encantó compartirles esto de la interpretación de los sueños. Para mí es un tema en realidad sumamente interesante. Y bueno, pues como practicante del psicoanálisis, pues a todo psicoanalista le gusta la interpretación de sueños, creo yo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Y bueno, estaré subiendo el siguiente episodio un día de estos. No necesariamente la interpretación de los sueños, a lo mejor surge alguna otra cosa por ahí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que me han escuchado, a los que se han suscrito a mi canal. He visto últimamente que se han suscrito más personas. Me encanta ver eso. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que me escuchan. Y nos vemos hasta el siguiente episodio y hasta la próxima. Gracias a todos. Bye bye.